Saludos y bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús oro y presento delante del Señor esta palabra en la cual he estado inquiriendo en el Espíritu Santo para que sea Él quien confirme lo que hoy el Espíritu Santo te quiere transmitir. Quiero saludar muy especialmente a todos los hermanos que se unen cada Costa Rica. en las horas de la mañana, de la tarde o de la noche para escuchar, grabar o retransmitir lo que el Espíritu Santo está anunciando. Precisamente estamos al cierre del tercer mes del 2026 y Dios nos está anunciando que hemos comenzado a manifestar, ¿sabes qué? El fruto de su presencia, el fruto de qué? De su espíritu. Y por lo tanto, hemos sido llamados a qué? A fructificar, a reverdecer, a producir. Y en esa palabra es que quiero entrar para desarrollar la importancia de qué es el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, en el verso 22, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en este día voy a compartirte acerca de uno de ellos que es vital para ti y para mí, que es necesario que lo podamos reflejar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque ese fruto tiene que ver con todas las áreas que diariamente usted y yo vivimos, con las decisiones que tenemos que tomar, y también afecta el área de las finanzas, de nuestras relaciones personales, de cómo utilizamos nuestro tiempo. Entonces, si la Biblia me dice acerca del fruto del dominio propio o de la templanza, es el fruto número 9, y me está diciendo que este fruto en mi vida va a glorificar al Dios a quien amo y a quien sirvo, entonces debo entender que el desarrollo o la manifestación de este fruto del dominio propio va a traer muchos beneficios, muchas bendiciones. ¿A quiénes? A mí, a ti y a todos los que nos rodean, nuestra familia y también aquellas personas, amigos, que diariamente o comparten con nosotros o nos escuchan y nos leen. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia a mí me dice en Isaías que usted y yo somos ¿qué? ¿Sabes qué somos, Cinia? ¿Sabes qué somos, Mayela? Aparte de ser hechos hijos de Dios, también la Biblia nos compara a árboles. Dice la palabra que nosotros somos árboles. ¿Árboles qué? De justicia, plantíos de Jehová. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces, si la Biblia me está diciendo que yo soy un árbol que debo producir frutos del Espíritu Santo y que uno de ellos tiene que ver con la templanza o el dominio propio, entonces vamos a definir qué es el fruto del dominio propio. El dominio propio es cuando el Espíritu Santo tiene el gobierno, escucha, tiene el gobierno sobre 3 áreas en nuestras vidas. Y esas áreas están ¿dónde? En el alma. ¿Y sabes cuáles son? Tienen que ver con la mente, que en la mente está el campo de batalla que son nuestros pensamientos. Igualmente en el alma se encuentran ¿qué?
los sentimientos, y los sentimientos tienen que ver con nuestras emociones y también tienen que ver cómo las acciones o reacciones de nuestras emociones van a provocar frutos del espíritu o frutos de la carne. Y como tercer punto, en el alma se encuentra, ¿sabes qué? La voluntad. La voluntad que debemos, según la palabra, entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, hoy vamos a ir conociendo lo que significa fruto del dominio propio. El dominio propio tiene que ver con permitir que sea el Espíritu Santo quien refrene, quien nos diga, calla, no es el momento de responder. El Espíritu Santo te dirá a través del dominio propio, todavía no es tiempo de tomar esa decisión. El fruto del dominio propio te hace una persona sobria. La Biblia me dice a mí, sed sobrios, un mandato, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Yo quiero que analicemos esta porción de la palabra. Dice, sé sobrio, o sea, es un mandato. O sea que el fruto del dominio propio tiene que ver con que yo me permita que el Espíritu Santo gobierne, como te dije, emociones, gobierne pensamientos, gobierne voluntad y me permita estar sobrio y velando. ¿Por qué? Porque hay un adversario que anda como león viendo a quién devora. ¿Por qué? Porque precisamente Dios quiere que lo glorifiquemos a través del fruto de qué? Del dominio propio. Pero el enemigo desea que usted y yo, por cuanto él conoce que tenemos y hemos tenido una vieja naturaleza pecaminosa, quiere que usted y yo, ante la presión de las circunstancias o ante la provocación de ciertas situaciones, hablemos de la manera incorrecta, pensemos de una manera incorrecta y reaccionemos. Entonces, hoy nos vamos a dar cuenta que el fruto del dominio propio tiene que ver con qué, con nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque diariamente usted y yo tenemos que tomar decisiones. Seguramente el día de hoy, prácticamente pronto a comenzar el mes de abril, ya tenemos planes para ejecutar, tenemos decisiones las cuales debemos presentar. ¿Para qué? Para que el ejercicio del dominio propio provoque en nosotros ¿qué? Sobriedad, mansedumbre, templanza. Amén. Entonces, ¿en qué debo yo aplicar el fruto del dominio propio? Diferentes áreas. Una de ellas tiene que ver con ¿qué? Con el campo de las finanzas. ¡Wow, pastora! Sí, debemos ser mayordomos de qué? De los recursos que Dios pone en nuestras manos. Pero ¿qué pasa cuando a mitad de mes ya no nos alcanza? ¿Por qué? Porque al ser impulsivos, al estar atentos a la última oferta que en estos momentos hay, entonces tú impulsivamente o yo decidimos salirnos de un presupuesto y hacemos compras o gastos innecesarios que al final nos pasan la factura, nos llenan más de compromisos y eso nos va a crear que ansiedad y temor. ¿Por qué? Porque vienen los cobros, sea de la tarjeta o sea de un préstamo.
Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, refrena esa impulsividad, no me permitas que adquiera o compre cosas que no necesita, Él mismo te va a detener y va a impedir que tú tomes decisiones que no están en este momento avaladas por el Espíritu Santo. Otro punto vital que tiene que ver con aplicar el fruto del dominio propio es con las relaciones personales o interpersonales. Esta es una de las áreas donde más el enemigo trabaja. ¿Por qué? Porque él sabe, él conoce cuáles son las áreas en las que antes de conocer tú a Cristo, él podía influenciarte. Por ejemplo, la Biblia me dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿me puedo enojar? Sí. Hay cosas que me molestan, por supuesto. ¿Puedo reaccionar? Sí. ¿De qué manera? Correctamente. A mí personalmente me indigna la injusticia, me indigna el abuso en las personas que son vulnerables, sean adultos mayores o sean niños. Jesús dice la palabra que también se enojó, pero ese enojo de él fue porque su casa se había convertido en casa de ladrones. Pero la Biblia me dice a mí, airaos, sí, pero no pequéis. O sea, que el mal manejo de la emoción de la ira a no aplicarle el dominio propio me puede llevar a pecar. ¿De qué manera, Pastora Nati, yo puedo pecar? A través de que pasa el día, el sol se pone, o sea, pasó el día y yo sigo resentido, ofendido, enojado, porque aquella persona me confrontó, porque aquella persona comentó algo acerca de mí, porque me falló, etcétera. Y entonces, cuando yo no perdono y me he enojado, entonces dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo yo doy lugar al diablo? Cuando en vez de aplicar la palabra de Dios que me dice que yo debo perdonar a los hombres que sus ofensas. Entonces, yo debo hoy examinarme, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted y yo demos frutos. Y hoy quiero aprovechar para bendecir a los hermanos de Panamá, la pastora Olga, el pastor Adiel, a la pastora Maggie, a quienes Dios mediante en unos 15 o 16 días tendré la bendición de reunirme con ellos, con su congregación, e igualmente a través de esta plataforma radio Shiloh de Costa Rica, bendecimos al hermano Guido, bendigo también a mi hermana Lucía, Roberto, Cinia, Danielito, Gaby, Vicky y tantas hermanos y hermanas que me bendicen al escuchar esta transmisión y que luego la comparten con otras personas. Sean bendecidos y continúo. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que se ve, es un fruto que nos identifica, es un fruto que sirve de referencia para otros, que dice, wow, esta persona antes tenía un carácter, era una persona tan terca, era una persona tan iracunda, pero hoy la obra del Espíritu Santo ha traído tal transformación que es verdad que a veces se enoja así, pero tiene el dominio propio, pero sabe callar.
en vez de contestar o de reaccionar, se mantiene sobrio, se mantiene honrando con su vida al Espíritu Santo que habita dentro de él. Entonces, volviendo al tema, que una de las áreas donde el enemigo más va a querer afectarte a ti a través del área de las emociones es que el enojo es la ira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ira no obra la justicia de Dios, porque la ira y el enojo nos sacan del espíritu de dominio propio, del espíritu de mansedumbre y nos llevan a un territorio que viene a ser las obras de la carne. La Biblia me dice precisamente en Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17, hay un mandato y hoy tú y yo debemos aprender esos mandatos y vivirlos, porque la Biblia me dice andad en el espíritu. Nati, es necesario. Lucero, es necesario. Mayela, es necesario. José, es necesario que andar como en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. O sea, entre ellas se oponen. ¿Por qué? Porque nosotros diariamente, escucha, tomamos la decisión. O caminamos por el espíritu y manifestamos los 9 frutos, o caminamos en la carne y también vamos a manifestar las obras de la carne que están precisamente en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 22. ¿Y sabes qué me llama la atención? Quien disertó muchísimo sobre este tema. Está en el libro de Efesios, está en el libro de Romanos, está también en el libro de Gálatas, etcétera. Fue Saulo, que en un momento dado él persiguió a la iglesia. Dice la Biblia que Saulo de Tarso, él entraba a las casas y arrastraba y sacaba a las personas que eran creyentes y los llevaba a la cárcel. De hecho, cuando él iba directo a Damasco con cartas para también traer a la cárcel a aquellos que estaban en el nuevo camino, entonces fue cuando él tuvo ese encuentro con Jesús. Entonces vemos cómo la ira era una de las características en la vida de Saulo de Tarso. Cuando él se convierte y su nombre es cambiado a Pablo, entonces él comprende y por eso habla que el fruto del Espíritu son estos 9, pero que al mismo tiempo hay obras manifiestas de la carne. Y por eso él dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Y por eso, precisamente en Romanos capítulo 7, él dijo, miserable de mí, que queriendo hacer lo bueno, no lo hago. O sea, el mismo Pablo entendió que dentro de sí había una naturaleza pecaminosa que lo llevaba a actuar de maneras que no eran correctas. ¿Y por qué me comenta eso, pastora? Porque la Biblia me habla en el libro de los Hechos que Pablo era muy amigo de Bernabé. De hecho, Bernabé fue el que lo introdujo con los apóstoles y los presentó, etcétera. Pero dice que un día, usted lo puede buscar en la palabra, un día Pablo y Bernabé tuvieron tal discusión por un hermano por el cual Bernabé quería que los acompañara, que fue Juan Marcos, y Pablo dijo, no quiero que me acompañe porque él nos dejó botados en un lugar. Estoy parafraseando. Y entonces eso provocó, ¿sabes qué? Provocó una separación entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos.
Quiere decir que en nosotros hay una tendencia, como pasó con Pablo, a volver atrás, y el enemigo conoce y te conoce cuáles son esas áreas débiles, y él va a querer venir como león rugiente nuevamente. ¿Para qué? Para hacernos pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el libro de Efesios nos va a enseñar que hay tiempos o momentos en que usted y yo apagamos la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Así como muchas veces usted apaga su celular, así como muchas veces usted se desconecta un tiempo del celular, asimismo nosotros nos desconectamos de la voz del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiaría ¿a qué? A toda verdad. ¿Cómo yo apago la voz del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo habla. Me dice la Biblia que Elías, cuando estaba metido en la cueva, él oyó un silbo apacible, y él sabía que en ese silbo apacible estaba la voz del Espíritu Santo. Y en este momento voy a orar. ¿Para qué? Para que podamos conocer esa voz sensible, preciosa del Espíritu Santo. Él sigue hablando. La Biblia me dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y una de las dificultades que más he visto dentro de las iglesias de Cristo es, y me lo preguntan continuamente: pastora, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Él se puede comunicar? ¿Será que todavía Dios sigue hablando? Amén. Dios habla de diferentes maneras. Dice la Biblia que habló a través de los profetas, que habla a través de las escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero también muchas veces hay un silencio en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque lo hemos contristado. Porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se duele, el Espíritu Santo se contrista. Lo dice en Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados. ¿Para qué? Para la redención. Aquí me quiero quedar. Tú y yo, en el momento en que recibimos a Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero nos dice: no lo contristéis. ¿Qué es contristar? Es entristecer, es apagar, es resistir. ¿Qué? Es resistir al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo resisto? Enséñeme. ¿Sabes cómo lo resistimos? Porque aquí todos estamos aprendiendo, porque aquí todos estamos creciendo, porque como dijo Pablo, yo mismo lo dijo Pablo, yo mismo no pretendo alcanzarlo todo. ¿Por qué? Porque estamos diariamente siendo procesados y formados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. A mí me gusta el crecimiento. ¿Sabes por qué? Porque los entendidos resplandecen. ¿Cómo los entendidos podemos resplandecer? ¿Los entendidos en quién? En conocer ¿quién es el Espíritu Santo? En conocer el fruto del Espíritu Santo y en conocer qué hace que el Espíritu Santo, aunque está dentro de ti y de mí, porque Él habita en este templo, se silencie. ¿Sabes qué lo silencia? ¿Sabes qué? Cuando usted y yo seguimos cometiendo el mismo pecado, la misma acción, sea que nuestros ojos nos lleven continuamente a ver lo que Dios no le agrada, aunque Él dice que sin santidad nadie le verá, o cuando reincidentemente seguimos cayendo en que, en la murmuración, en la queja, en la desobediencia, o
en expresar el sentimiento del enojo o de la ira de una manera desmedida. Y luego que actuamos de esa manera, sin freno, sin dominio propio, ni siquiera le decimos: Espíritu Santo, perdóname, porque tú estás dentro del templo, tú estás viendo lo que yo veo, estás escuchando mis pensamientos, porque los pensamientos se oyen, estás oyendo lo que en la grabación he guardado. Y sobre todo, hermano, esto es tremendo. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo que todo lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y cuando usted se expresa, y cuando yo reacciono, y cuando yo hablo, estoy expresando de lo que sale de mi corazón. Entonces, por eso es importante, hermanos, que el fruto del Espíritu Santo gobierne, sea ejercitado, gobierne emociones, gobierne sentimientos y gobierne nuestra voluntad y nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque escrito está, y lo dijo Pablo: con Cristo, Natalia, Luis, Marianela están juntamente crucificados, y ya no vivo yo, declara, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces debemos anhelar, ¿qué? Anhelar vivir continuamente negándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la carne no se reprende, no podemos andar en la carne, porque la carne nos lleva a manifestar obras que hacen que el Espíritu Santo se apague, se entristezca y sea resistido, y que usted y yo no escuchemos el murmullo, el susurro de esa voz tan preciosa, hermanos. Es bellísima esa voz. Hace una semana atrás estaba orando con una pastora, tenía que tomar una decisión muy importante, y en medio de esa oración vino ese susurro tan bello del Espíritu Santo. Oh, cuánto me bendice. ¿Pero por qué? Porque solo en el silbo apacible, solo cuando tú estás en ese tiempo de comunión con Él, cuando has reconocido que le has fallado, es que la voz del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, o a través de esta enseñanza, o a través de su susurro, te dice: oíd esta palabra, hacia la izquierda o hacia la derecha debes andar. Entonces, continúo con el fruto del dominio propio. ¿Por qué? Porque estoy hablándote de Pablo. Pablo disertó muchísimo sobre ese tema. ¿Por qué? Porque él fue un hombre iracundo, porque él no obró en la justicia de Dios, porque él persiguió a los nuevos creyentes, porque él consintió, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Hechos, él consintió en la muerte del primer mártir llamado Esteban. Dice la Biblia que pusieron a los pies de Saulo de Tarso, ahí pusieron las vestiduras de aquel primer mártir llamado Esteban. Y entonces vemos el enojo, la ira, el deseo de destruir y de acabar con aquellos nuevos cristianos, hasta que tuvo ese encuentro con Cristo. Y por eso él le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y entonces a partir de ahí vino ese cambio de vida en la vida de Pablo. Y es el mismo cambio de vida que Dios quiere que usted y yo manifestemos. ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu Santo, y uno de ellos se llama dominio propio. Y también Jesús nos dijo: aprended de mí. ¿Qué? ¿Qué debemos aprender? Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te estoy hablando que es en el área del alma donde está el asiento de la mente, de las emociones y de la voluntad. Entonces,
Usted y yo debemos aprender aprender de mí. El fruto de la mansedumbre se aprende, se desarrolla, se ejercita cuando usted y yo reconocemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un viento, no es un juego. Esas son las manifestaciones. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque habla, porque es una persona que habla, es una persona que te guía a toda verdad, es alguien que te consuela. Amén. Entonces, seguimos con el fruto del dominio propio. Pablo habló sobre las obras de la carne, que sigo en Efesios capítulo 4, en el verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y luego en el verso 31, él da una orden para ti y para mí. Y yo quiero, por favor, que nos quedemos en estos 3 versos que son el rema, que son el fundamento para poder nosotros vivir desechando las obras de la carne, porque la Biblia me dice en Efesios, quítense de vosotros. ¿Qué? Pastora, ¿qué es lo que hoy tiene que quitarse de mí? Pablo dijo, despojaos de vuestra vieja naturaleza. Quítense de vosotros que toda amargura. Y después de ahí, toda amargura. Sigue, enojo, ira, gritería, malicia y maledicencia. Esas son las sombras de la carne, de las cuales están escritas en Gálatas capítulo 5, versos 19, 20, 21, en que dice que la ira, el enojo y la amargura son obras de la carne que quieren que usted las manifieste. ¿Para qué? Para que entonces el enemigo venga y te haga perder el testimonio, la credibilidad que tú y yo debemos manifestar a un mundo que quiere leernos. Usted y yo somos cartas abiertas para ser leídas. ¿Cuándo? Todos los días. Mi pregunta es, ¿qué leemos? Mi pregunta es, ¿cuáles frutos? Y me lo pregunto yo, no solo para ti. ¿Cuáles frutos usted y yo estamos manifestando hoy que estamos cerrando el mes de marzo? ¿Qué frutos? ¿Será que la gente nos observa y dice, wow, de verdad que tiene tanto amor, tiene tanta bondad, tiene tanta paciencia? ¡Wow! El fruto de la paciencia. O tiene tanto dominio propio. Bendito sea Dios. ¿Sabes qué dijo Jesús? Oh, me maravilla. Jesús dijo, y es la regla de oro con la que usted y yo nos podemos medir. No midas a otros con eso, con la que usted y yo nos debemos medir. Él dijo, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres ver cómo el mundo te conoce? Pregúntales a las personas, ¿qué áreas tú ves que todavía me faltan? Y te dirán cosas que quizás no quieres escuchar o no queremos escuchar y que quizás te van a resentir, porque muchas veces decimos, sí, está bien. La Biblia me dice en Efesios precisamente, hablar la verdad cada uno con su prójimo. Y por más que muchas veces queremos hablar la verdad con amor, sin embargo, la otra persona quizás se siente ofendida, se siente reargüida y dice, no, pero a mí también Dios me habla. Por supuesto que sí, Dios nos habla, pero para eso necesitamos ser humildes y saber que en la multitud de consejeros hay sabiduría y que quizás hay áreas que tú no ves, pero que otros que te aman te pueden decir, cuídate de esto. Siento que hay un peligro en esto y que tú puedas tener. Lo aprendí con mi mentor, con mi pastor. Lo aprendí que siempre en el ministerio, en tu caminar, debes tener alguien que te haga aterrizar. Que por más grande que sean los dones y los talentos y el carisma, tiene que haber alguien que te ame tanto, que te diga, gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo a través tuyo.
Pero hay esta área donde debes cuidar puntos, puntos, puntos. Y tú debes tener a alguien que te hable, que te ubique. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos necesitamos los unos a los otros para ser edificados. Entonces, continúo. Pablo nos está diciendo, quítense de vosotros. Ya te dije que la amargura, la ira, el enojo, la gritería, etcétera. Y en Gálatas dice igual, entonces, iras, pleitos, disensiones, contienda. La mayoría de las obras de la carne tienen que ver con reacciones, con acciones, con palabras que salen de qué, como Jesús dijo, todo lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. ¿Qué está saliendo el día de hoy de tu corazón? Son preguntas que el Espíritu Santo hoy nos está haciendo y tal vez ahí te está respondiendo porque hace tiempo, aunque leas la palabra, aunque vayas a la iglesia, sin embargo te sientes seco, te sentís vacío, algo pasa, algo me falta. ¿No será que en algún momento del camino nos desenchufamos, apagamos esa voz del Espíritu Santo, lo contristamos o lo apagamos? Esas son las preguntas que hoy debemos hacernos nosotras con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el fruto del dominio propio tiene que ver, como te digo, con todo, con tus relaciones personales, tiene que ver en el área de las finanzas, cómo manejamos los recursos que Él nos da, tiene que ver precisamente en mi relación, en mi responsabilidad, en mi compromiso de crecer, en conocer que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, en cómo invierto mi tiempo, cuánto tiempo le dedico a las redes sociales, cuánto tiempo le doy prioridad a la búsqueda de Dios. Así que el fruto del dominio propio hará que el nombre de mi Cristo sea glorificado, más allá de una enseñanza, más allá de que cantes muy lindo, más allá de el mundo quiere ver en qué frutos dignos, dijo Jesús, hace frutos dignos de qué, de arrepentimiento. Espíritu Santo, en esta hora, delante de ti, amado Espíritu de Dios, queremos rendir nuestras vidas delante de ti. Queremos pedirte perdón por haberte contristado, por haberte apagado, por haberte resistido. Yo vuelvo en amistad contigo nuevamente. Dile, Espíritu Santo, quiero volver en amistad contigo. Quiero que cuando lea las escrituras poder sentir esa convicción de que tú me estás hablando, de que me estás dando un rema, porque en este mes de abril yo quiero crecer, yo quiero producir frutos de labio que honren tu presencia, Dios. Señor, pon carbones encendidos en esta hora para que cuando yo hable, lo que hable, edifique a mi hermano, edifique al cuerpo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, que tu fuego purificador, Señor, hoy limpie áreas, Señor, con las cuales me he contaminado, tal vez por lo que vi, tal vez por lo que escuché, tal vez por lo que hablé, tal vez porque me uní con personas que no son de bendición, que han contaminado, Señor, aún mis vestiduras, Señor, en el nombre de Jesús sean limpias, Espíritu Santo, porque yo quiero que mi vida honre tu presencia, porque yo anhelo, dile, yo anhelo, Espíritu Santo, yo anhelo ser de bendición. ¿A través de qué? A través del fruto, que otros puedan ver, que cuando me vean y te vean pueda decir, ahí va un hombre. Era esto, como decían de Pablo, él era perseguidor de la iglesia, él promovió que estuvieran en la cárcel, pero hoy ese hombre le sirve totalmente a Dios. Ese hombre es un testimonio que el fruto del dominio propio, que el fruto del Espíritu Santo siga manifestándose en tu vida para la honra y la gloria de un Dios todopoderoso que con amor eterno te ha amado. Y profetizo en el nombre de Jesús, el mes de abril es un año de ¿qué? De fructificar. Es un año de ¿qué? De reverdecer. Es un año de ¿qué? De que tú te puedas
expandir hacia dónde, hacia la meta, hacia avanzar, hacia lo que Dios ha dicho sobre ti y sobre mí para el 2026. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia y que seas un entendido y que resplandezca para que la gloria del Dios maravilloso sea vista en ti. Amén y amén.